seguimos aquí en Tiempo Extremo, seguimos también en Trujillo y vamos a conocer un documental muy importante, La Ruta de la Totora, quien lo hace un amigo trujillano que se llama Julio Pingo. En esta primera parte del documental vamos a hablar un poco de la historia de Moche, también de los inicios de los caballos de Totora, la importancia que tuvo este caballo de Totora para el pueblo Moche, y por ahí dicen las leyendas que el surfing nació del caballo de Totora, ¿sí o no, Luchito? Por supuesto, nada que Hawái, nada que otra parte del mundo. En Perú nació el surfing, pero no les cuento más, porque todo lo vas a ver en Tiempo Extremo. Corrían los años 2500 a.C. y la costa norte del Perú era habitada por distintos clanes de hombres, cada uno con características diferentes de supervivencia. Algunos eran recolectores, otros cazadores, algunos ya incursionaban en la recolección marina para poder subsistir. En fin, una serie de clanes de hombres con distintas tradiciones ya se vislumbraban en las regiones de Centroamérica y Sudamérica. La historia de la Totora en la costa norte del Perú científicamente podría iniciarse con el estudio del arqueólogo Gabriel Prieto, quien en el año 2010 encuentra los restos de una pequeña población, un clan de pescadores en Pampas de Gramalote, en Huanchaquito. Hemos encontrado 6 tumbas y hemos encontrado una producción bastante sistematizada de lo que son productos marinos, ¿no? Como restos de concha, restos de peces. Estamos hablando de la gente que se está comenzando a juntar en pequeñas aldeas y que eso va a derivar al final en lo que son las ciudades, ¿no es cierto?, del periodo Moche, las ciudades del periodo Chimú. Bueno, evidencia Totora, por supuesto, ¿no? Eso sí. Lo interesante es que aparte de los esqueletos de peces hemos encontrado las redes, que es más importante, ¿no? Hemos encontrado los fragmentos de las redes, hemos encontrado las pesas, ¿no es cierto?, que son piedras horadadas, otras que son piedras un poco desgastadas por los amarres, ¿no es cierto? Hemos encontrado, bueno, los anzuelos de pesca, ¿no? Y entonces todo eso en conjunto ya indica de que la tecnología que están desarrollando para explotar el mar está, digamos, asociado a las balsas, ¿no? El análisis de estas huellas por parte de los arqueólogos nos lleva a determinar que para el año 2000 a.C. ya se usaba la totora como técnica de supervivencia. Esto significa que ya conocían la técnica del procesamiento de algodón para hacer sus redes, ya habían aprendido a tejerlas, y para el año 1000 a.C. en Pampas de la Cruz, en Huanchaco, se encontraron con anzuelos metálicos. Esto quiere decir que ya habían adquirido el conocimiento de la aleación de metales para elaborar sus anzuelos y con eso crear técnicas de supervivencia más sofisticadas. Aquí la curiosidad de preguntar dónde adquirieron estas técnicas, ensayo-error, observando la naturaleza, o las adquirieron de otros viajeros marinos. Un clan de hombres que decida asentarse mínimo tiene que tener algunas herramientas domésticas, como utensilios para llevar cosas o preparar alimentos. Es aquí donde la cerámica como técnica juega un rol interesante. ¿Quiénes datan los registros más antiguos de cerámica en la zona ecuatorial de Sudamérica? Posiblemente estas técnicas de moldear la cerámica, el manejo de algodón para hacer redes, la aleación de metales para hacer anzuelos, quizás fueron adquiridas de navegantes extranjeros que, traídos ya sea por migraciones forzosas o jalados por las corrientes interoceánicas, se encontraron con playas y paisajes hechos a su medida, abundante pesca, un sol hermoso y afluentes llegados de los nevados de la zona andina hacia la costa, lo suficiente para cualquier pescador innato. La hipótesis de que estas técnicas hayan tenido un recorrido de 8 millas náuticas suena inverosímil, pero analizándolo desde el punto de vista ya de supervivencia no es tan descabellado. Para saber qué es lo que pensaba un poblador en esa época, es preciso saber qué pensaría un pescador innato en la actualidad. Conversando con un amigo y maestro pescador le formulo la siguiente pregunta: si hubiera un fenómeno medioambiental y tuviéramos que emigrar, ¿usted qué haría? Y él me dijo de lo más tranquilo y sin preocupación: cojo mi caballito de totora y me voy siguiendo a las aves. Ellas te indican dónde están los mejores caladeros de pesca. ¿Habrá pensado eso un pescador en esos tiempos? ¿Fueron las aves quienes guiaron a esos migrantes asiáticos al festín de pesca que existía en la zona del Ecuador? Una de las cosas interesantes es que hemos encontrado es que están consumiendo bastantes aves marinas en cantidad, ¿no? Especialmente cormoranes, pardelas, pelícanos, ¿no? Y es algo que no se había encontrado antes.
Lo cierto es que para el año 2000 a.C., en lo que ahora es el poblado de Huanchaco, se empezó a escribir una historia totalmente diferente a las demás. Los primeros clanes que hayan llegado a estas costas con técnicas de supervivencia sofisticadas se encontraron con un valle bastante peculiar. Tenían un ecosistema andino muy pegado a la costa, caso muy raro geográficamente hablando, pero se trataba del inicio del sistema lomal de Sudamérica, único en su especie. Estamos hablando del otrora Apu sagrado para los Mochic, al que ahora conocemos como Cerro Campana. Este ecosistema era abundante en especies de venados, pumas, además permitía la crianza de llamas para el transporte, esto muy cerca al mar, que además contaba con bahías excelentes para encallar balsas, sin mencionar la abundante pesca de la zona, ya que contaba con dos ríos afluentes, uno muy pegado al norte del Cerro Campana y el otro el río Moche. Allí empezó la fórmula del desarrollo, un valle perfecto, agua segura, carne, pesca, ¿para qué más? La supervivencia estaba asegurada, solo era cuestión de transmitir los conocimientos de generación en generación. Es aquí donde la totora realmente juega su primer papel importante en la historia del Perú. Permite el desarrollo del primer gran imperio que tuvo el Perú. Gracias a la totora se logra forjar una gran cultura, conocida en la actualidad como la cultura moche. Los moche en sus inicios llevaron el arte de la pesca casi a la perfección. Conocieron muy bien las técnicas de pesca, creando distintas estrategias de capturas en base al estudio de las mareas y por supuesto de la luna. Por deducción se puede decir que los moche eran excelentes astrónomos. Todo pescador y hombre de mar sabe que el cielo es su mejor mapa cartográfico. Con la pesca asegurada, los moche tenían una población bien alimentada. Esto los hacía hombres fuertes, capaces de defender su territorio. Por los últimos hallazgos en las distintas canteras de pescadores ancestrales en las caletas de Huanchaco, se sabe que la pesca les iba muy bien, llegando a encontrar en un solo hallazgo más de 1500 toyos azules. Esto quiere decir que el intercambio comercial era una realidad. El excedente de la pesca se salaba o se ahumaba y se intercambiaba por otros productos y semillas. Este intercambio comercial les permitió saber de las técnicas y estrategias de agricultura, siendo un invento que revolucionaría la historia de los pobladores del Valle Mochic. Al principio parecía imposible tratar de desarrollar la agricultura a gran escala en un valle desértico, pero con la canalización de sus afluentes principales y el descubrimiento del fertilizante marino, la agricultura evolucionó de manera vertiginosa. Con los remanentes de la pesca de sus redes empezaron a fertilizar sus tierras, hasta el descubrimiento del guano de las islas. Esto sí llevó la agricultura a escalas de comercialización, obteniendo así el poder económico en la región. También aquí la totora influye mucho en este proceso. Gracias a la totora lograron hacer patachos para extraer el guano de las islas. Estas mismas embarcaciones les servían para el transporte de productos del valle, para intercambiarlo con otros pueblos cercanos a sus costas. Prácticamente crearon la primera marina mercante que tuvo el Perú. Los marinos mochics conocían muchas rutas marinas. Hay hipótesis que los marinos más experimentados podían tranquilamente llegar hasta las Islas Galápagos en busca del tan preciado Spondylus. Al parecer, las expediciones al Ecuador en busca de este molusco eran más que paseos comerciales, se trataba de supervivencia, se iba en busca de un mensaje de los dioses. Los moche basaban todo su poder económico en la pesca y la agricultura. Al parecer tenían bien dominado el valle, pero había algo a lo que no podían enfrentarse, algo a lo que siempre le temieron, la llegada del fenómeno del Niño. Este fenómeno era su talón de Aquiles y a la vez su fortaleza. Por una parte destruía todo lo que encontraba a su alrededor y por otro lado les permitía mantener dominado al pueblo. Los sacerdotes atribuían estas catástrofes al designio de sus dioses. Estos desórdenes climatológicos, si bien no podían contenerse, sí podían predecirse, y esto gracias a las expediciones que los marinos moche hacían al Ecuador. Al llegar ellos a las costas ecuatoriales, analizaban la masa de Spondylus que salía a aguas poco profundas, esto debido al calentamiento de las aguas, propias del fenómeno del Niño. Si el mar se tornaba rojo por la abundancia del Spondylus, significaba mayor calentamiento de las aguas, y esto significaba lluvias abundantes.
Por el contrario, si la presencia del Spondylus era escasa, significaba sequías y malas cosechas. Esto les permitió tener cierto poder religioso ante su pueblo. El saber lo que iba a pasar de antemano les daba toda credibilidad a los sacerdotes muxics. En síntesis, el Spondylus significaba el mensaje directo de los dioses.